Bienvenidos a la pantalla de Canal E. Mucha información para estas jornadas en una semana donde, recordemos, se conformaron las comisiones que van a tratar la ley ómnibus, incluso el voto, ¿no?, de este decreto de necesidad y urgencia con más de 300 modificaciones a distintas reglamentaciones en diversas áreas. Por un lado, eso en cuanto al clima político. En cuanto a lo económico, por ejemplo, las consultoras indican que en la primera semana de enero, en estos primeros días que transcurrieron del mes de enero, la inflación en alimentos se aceleró en un 5%, solo en una semana, y allí el interrogante es cuál será el ancla que puede llegar a encontrar el nuevo gobierno, pensando que tal vez justamente la devaluación no lo fue, en particular para un rubro tan sensible como es justamente ese. Por otro lado, mientras tanto, en estas semanas muchos sectores intentan posicionarse en este contexto que yo estaba mencionando recién, en una jornada donde además se espera, ¿no?, una de las primeras reuniones entre el Ejecutivo y el representantes del Fondo Monetario Internacional. Hay muchas cuestiones en agenda, pero en particular ahora vamos a hablar de uno de los puntos que incluso veníamos conversando, que tiene que ver con cómo queda la situación de los jubilados. Hace poco el vocero presidencial confirmó que habrá 2 bonos, tanto para enero como para febrero. Si bien el monto de febrero aún no se confirmó, todavía no se sabe qué va a pasar con ese sector que viene siendo uno de los más golpeados respecto de la situación económica. Está con nosotros Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, para traernos un poco, Eugenio, justamente la voz también de este sector. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte, bueno, y poder desearte un muy buen año también para todos los televidentes que empezamos a transitar, siempre con una puerta de esperanza, ¿no? Ojalá, Eugenio, igualmente para vos. Bueno, vos decías lo complicado que se encuentra a nivel de la economía, a nivel de lo que tiene que ver con lo político y también de lo social, ¿no? Es decir, y este sector que tanto hemos referido, 8 millones de argentinos, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, sumergidos en la indigencia, conforme no una interpretación, sino los propios índices suministrados por el INDEC, ¿no? El umbral de indigencia son 200.000 pesos. Todo este sector está entre pensiones de 84.000 pesos, que es lo que reciben las personas con discapacidad, hasta haberes mínimos con bono, como lo señalabas, que cobran 5 millones de jubilados y pensionados, que con ese bono de enero, que en realidad es el mismo quantum del mes de diciembre, llegan a los 160.000 pesos, y los jubilados que tienen los 30 años de aporte, que ganaban un poco más, al no haber recibido por un año y medio el bono que sí recibieron las mínimas, están prácticamente en el mismo rango, están recibiendo hoy entre 170 y 180.000 pesos, por eso hablo de indigencia, el umbral ese que refería de los 200.000 pesos. A esto se le suma, y también es un tema a tener muy en cuenta, sobre todo en la vida de quienes somos más añosos, un sistema de salud que no está dando prestaciones, que está en una gran crisis. Los medicamentos, por ejemplo, que ahora cuando conozcamos los índices del mes de diciembre van a estar en un anual de un 250% en términos de aumento. Los alimentos que referías y demás, nos llevan a que hoy estemos en una crisis humanitaria. Y repito los términos, porque me parece que no es percibido por el sistema político y es naturalizado socialmente. Es decir, cuando digo esto, no digo que va a pasar o que empezó a pasar a partir del cambio de administración, digo que esto es acumulativo, ¿no? Son muchos meses y años de pérdida del poder adquisitivo en lo económico, e inclusive sumado a estas características particulares de la falta de atención. Bueno, no pueden sobrevivir estos.
Esa es la cuestión, Sí, ¿no, Eugenio? Que realmente ya el sector no tiene margen, digo, incluso con la situación, con la herencia del gobierno anterior y con este mega ajuste que se plantea para todos los sectores, los jubilados con los antecedentes, ¿no? Con la pérdida de poder adquisitivo que han tenido prácticamente con todos los últimos gobiernos, ya no hay más por dónde ajustar, ciertamente es eso, ¿no? Porque además pensemos, recién mencionábamos las previsiones que hay en cuanto a la inflación. El propio gobierno dice que para diciembre va a ser del 30%, enero, febrero se cree lo mismo, ya con una jubilación que no llegaba a cubrir el valor de una canasta básica del mes de noviembre, ¿cuánto por debajo va a quedar? Es la pregunta, porque sabemos que esa tendencia lamentablemente se va a seguir cumpliendo. así es. Quienes hacemos asistencia directa, yo el martes cuando abrí la Defensoría tenía una larga cola de jubilados, pensionados, con todos estos reclamos. ¿Qué te dicen? No, no puedo vivir, no puedo pagar el alquiler, o no puedo pagar la pieza de la pensión, o no puedo comer o no puedo comprar medicamentos. La situación es desesperante, pero insisto, no es percibida. Yo sigo poco el tema político, pero bueno, escucho la radio y demás, y veo que ayer había un gran lío por las comisiones, que el DNU y si las entradas, la reventa de entradas, la toga de los jueces, la privatización. Pero acá estamos hablando de 8 millones de personas que vienen dejando la vida, que esto no empezó, insisto, el 10 de diciembre, esto viene ocurriendo ya desde hace muchos meses y está totalmente inobservado. Yo tuve estos días, el día martes, reunión institucional, como siempre ocurre cuando hay un cambio de gestión, con el titular de ANSES, con Osvaldo Giordano, y con el titular de PAMI, el doctor Esteban Leguízamo. Ambos funcionarios muy idóneos, conocen la función. En el caso de Leguízamo, es de hace muchos años que trabaja en el instituto, y les comentaba, obviamente, algo que ellos están percibiendo, que es esta situación que estábamos describiendo. Se encuentran hoy sin recurso material para dar respuesta, y les señalaba, y lo repito porque me parece que es necesario que se tome en cuenta, acá, más allá de las culpas políticas y demás, que son concurrentes de todas las administraciones respecto a este sector, lo que tenemos que ver, y vamos a ir a un fenómeno natural, un terremoto, acá no fue natural, ¿no? Es provocada la situación, pero al margen de esto, cuando vos estás en una situación de catástrofe, lo que se hace es primero un showroom para ver a quienes tengo que rescatar primero, que son los que quedaron abajo de los escombros, porque se nos están muriendo. Y en esta figura les trato de gratificar, así se lo trasladé a los funcionarios. Tenemos que tratar, por todos los medios, tiene que tratar el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, de sacar de esa situación de ahogo a quienes están en este momento sin posibilidad de pervivencia, de supervivencia. Para esto no alcanza el recurso de ANSES o el recurso de PAMI en particular, sino que tiene que poner el recurso, todo el Estado, al servicio del sector. Espero que esto sea oído, sea tenido en cuenta, porque si no, tal vez la ecuación económica mejore, pero los que ya no están no van a poder gozar de ella. ¿Qué te dijeron, Eugenio, justamente en ese encuentro que nos contaste que tuviste? ¿Qué te dijeron cuando vos planteaste, ¿no? Esta situación que, bueno, es básicamente la misma también que se le planteó al gobierno anterior. Bueno, es un poco lo que dicen, ¿no? Justamente desde La Libertad Avanza dejaron las cuentas muy descontroladas, la situación, ¿no? Toda esta inflación contenida también por la emisión monetaria y este momento donde se llega donde no queda otra que hacer un ajuste. Bueno, pero como vos decías, ¿no? Hay sectores en particular que realmente no tienen margen, ¿no? Como es el de los jubilados. Exactamente, mira, yo por eso lo tildo de crisis humanitaria. Los funcionarios obviamente comparten el diagnóstico porque
cualquier argentino que vea a su alrededor, salvo que viva en un microclima, como en muchos casos a veces hay sectores que viven, no perciben esto. Bueno, inclusive quedaron en trasladarlo a otros ámbitos del gobierno nacional. Se lo hice llevar también a los credos, porque creo que en este momento es un momento donde tenemos que aunar todos los esfuerzos para evitar precisamente que las consecuencias de esta catástrofe, como viene ocurriendo ya desde hace tiempo, se siga llevando vidas. Espero que tal vez la semana que viene, cuando nos encontremos, y lo aspiro fervientemente, Sí. tengamos algún nivel de respuesta para darle a quienes nos están mirando, a los que nos preguntan todos los días, a los que ya no tienen posibilidad de sobrevivir con lo nuestro. Las escenas diarias que estamos viendo, quienes hacemos asistencia directa en un organismo de garantías, en un hospital, son realmente de una crueldad que a veces nos sorprende cuando lo vemos en televisión, cuando lo vemos en alguna catástrofe en otro país y no estamos viendo en nuestro alrededor que las víctimas son y están padeciendo lo mismo, ¿no? Eugenio, gracias, como siempre, por atendernos también. Después de este encuentro, esperamos, bueno, escuchen también este pedido que le hicieron directamente a funcionarios del Gobierno Nacional y a ver qué pasa también en este sentido. Gracias. Te agradezco mucho y muy buena semana. Igualmente para